Bueno, buenas noches, compañeros, invitados a la charla. Para continuar con nuestras charlas de POCUS de los miércoles, vamos a hablar el día de hoy de POCUS en síndrome alveolar intersticial. Mi tutor, el doctor Carlos Castro, emergenciólogo de la Universidad Javeriana, y fellowship de ultrasonido de la Universidad Javeriana. Le vamos a dar inicio pues a la charla. El contenido de la charla va a constar de una pequeña introducción, algo de definiciones, vamos a hablar de las características clínicas y ultrasonográficas del síndrome alveolar intersticial, cómo es la técnica y cómo debemos hacerlo, los hallazgos sonográficos más importantes, vamos a dar algunos datos de importancia y limitaciones y dar unas pequeñas conclusiones respecto al tema. ¿Listo? Entonces, como introducción, el diagnóstico de la enfermedad pulmonar y el estudio de la afección intersticial se realiza de manera rutinaria en los servicios de urgencia mediante la toma de una radiografía simple, aunque se limita en cuanto a la precisión diagnóstica usando solo esta ayuda diagnóstica. La tomografía, pues digamos que ha venido a resolver un poco este problema de precisión diagnóstico, pero pues tiene el inconveniente de la irradiación. Se requiere pues que traslademos el paciente a otras áreas del servicio que pueden retrasar pues decisiones oportunas para el manejo de nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos nuestra otra alternativa, que es la ecografía del POCUS, que constituye una herramienta muy útil en este campo, habiendo experimentado rápido desarrollo y un aumento del potencial de diagnóstico durante los últimos años, además de que presenta estas ventajas de accesibilidad, portabilidad, bajo costo, inocuidad y la posibilidad de realizar el estudio pues, en tiempo real de nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, definamos rápidamente y en primera instancia qué es el síndrome alveolo intersticial. Es un síndrome que incluye una variedad de condiciones heterogéneas que van a afectar propiamente y de manera difusa el intersticio y va a tener como consecuencia un deterioro en la capacidad de intercambio alveolo capilar, lo que conduce pues, a un cuadro de insuficiencia respiratoria que puede ser más o menos grave dependiendo de la condición del paciente. Lo principal que nosotros vamos a ver ultrasonográficamente en el síndrome alveolo intersticial son las líneas B y la presencia o no de consolidaciones que vamos pues más adelante a caracterizar de mejor manera. Digamos que esta línea B y estos otros artefactos pueden estar presentes en asociación con modificaciones pulmonares o pleurales en muchas enfermedades pulmonares intersticiales y en enfermedades parenquimatosas difusas como fibrosis pulmonar idiopática, la esclerosis sistémica, una neumonía intersticial, artritis reumatoide, un síndrome nefrótico, una SRA y fibrosis por radiación. Y es muy importante en el campo de la patología cardiovascular en la evaluación y seguimiento del edema pulmonar en nuestros pacientes. Rápidamente, para hablar un poco de la técnica, tenemos estos dos transductores, el convexo y el sectorial, con unas frecuencias de 2 a 6 MHz, con unas profundidades de 30 y 35 centímetros respectivamente. El de elección para el estudio del pulmón es el transductor convexo o microconvexo. Nos va a permitir obtener una imagen con mayor profundidad para evaluar estas grandes consolidaciones, el derrame pleural, pero digamos que ante las circunstancias es transductor sectorial también nos permitiría evaluar adecuadamente la pleura y pues evaluar algunas condiciones asociadas del síndrome intersticial. Es importante entonces en el contexto de la técnica de cómo abordar el paciente a la hora de evaluar esta patología, siempre tenemos que tratar de dividir el tórax como en cuatro posiciones, una superior, una inferior respectivamente, trazado pues por una línea media entre estos y definir las áreas donde vamos a evaluar. Esto, la técnica para evaluar el síndrome intersticial va a variar, y les digo que va a variar en el sentido de que la condición clínica en la que esté presentando nuestro paciente es muy importante para nosotros llegar y hacerle un luz propiamente. Entonces, generalmente, para examinar el pecho anterior y lateral al fin de detectar estos signos difusos de edema intersticial al volar, generalmente respeta unas características específicas y lo vamos a dividir el pulmón, cada pulmón derecho e izquierdo en estos cuatro cuadrantes, ¿cierto? Pero hay casos donde digamos que el escaneo nomás de la parte anterior del tórax, digamos que aunque es muy preciso para enfermedades agudas en pacientes que estén críticamente enfermos, puede no ser suficiente para evaluar pacientes que no están tan severamente disnéicos o tan severamente comprometidos, ya que esta presencia de estas líneas B en el tórax anterior generalmente denota un grado más severo de congestión pulmonar y en los casos pues que estemos hablando de insuficiencia cardíaca y entonces en estos casos deberíamos también evaluar unas
regiones posteriores para complementar el estudio. Como les digo, al ser un síndrome con una caracterización de muchas patologías, debemos, digamos, siempre enfocarnos hacia qué estamos sospechando en nuestro paciente. Entonces, el síndrome intersticial es una condición en la que el aire alveolar se ve afectado debido al aumento del líquido en el intersticio, pero se conserva cierta aireación en el pulmón, a diferencia de una condición de consolidación completa propiamente. El diagnóstico sonográfico del síndrome intersticial se basa principalmente en la detección de múltiples y difusas líneas B en forma de cola de cometa en la exploración de los pulmones. Como pueden ver, las líneas B en las imágenes son artefactos de reverberación hiperecogénica verticales que van desde la pleura, surgen desde la pleura, desde la línea pleural y se extienden hasta la parte inferior de la pantalla sin desvanecerse y se mueven sincrónicamente con el deslizamiento del pulmón. Múltiples líneas B se consideran el signo sonográfico principal del síndrome intersticial pulmonar. Entonces, tenemos en el lado izquierdo un pulmón normal, como pueden ver, no evidenciamos líneas B, vemos una pequeña línea A debajo de la línea pleural y en la imagen de la derecha de ustedes y mía, vemos, digamos, múltiples líneas B, que es lo que nos va y lo que tenemos que evaluar cuando estamos hablando del síndrome intersticial propiamente. ¿Cierto? Como pueden ver, esta es la relación que tiene la presencia de las líneas B en cuanto a la radiografía de tórax. En la primera imagen, que es la radiografía A y la imagen número uno, vemos la correlación entre esta en el síndrome alveolo intersticial. Entonces, con el equipo portátil anteroposterior se sugiere una presencia de ocupación intersticial y borramiento de los ángulos costodiafragmáticos a nivel de la radiografía de tórax y en la ecografía vemos la presencia de líneas B que sugieren ocupación intersticial, como un síndrome alveolo intersticial. Eh, me parece muy importante del POCUS y a la hora de evaluar este síndrome que nosotros podemos hacerle seguimiento al paciente? Estas imágenes son el seguimiento que le hicieron a un paciente en un servicio de urgencias. Ya cuando vemos la línea B, la imagen B con la gráfica número 2, podemos ver una presencia, una consolidación bilateral y un borramiento de ambos ángulos costodiafragmáticos. Hay aumento de la trama broncovascular a nivel de la radiografía y a nivel pulmonar evidenciamos pues broncograma aerodinámico que sugiere una consolidación, que ya más adelante pues lo describiremos con mucho mejor. Y ya en la imagen C, con la ultrasonografía número 3 vemos una disminución de este patrón de consolidación y mejoría de ambos ángulos costodiafragmáticos con una ultrasonografía pulmonar con disminución claramente del patrón del broncograma aerodinámico y aparición de las líneas A que sugieren ya un ultrasonido de un patrón pues normalizado propiamente. ¿Cuáles son las características de estas líneas B sonográficas en el síndrome intersticial? Siempre surgen de la línea pleural, se mueven sincrónicamente con el deslizamiento pleural, es una línea hiperecogénica en relación a otras líneas que evidenciamos a nivel de la ecografía pulmonar y se extiende generalmente desde la parte pleural, desde la línea pleural hasta la parte inferior de la pantalla sin desvanecimiento. Es importante esta característica porque hay otras que llaman línea Z que se parecen mucho, también es debido a artefactos de reverberación, pero se diferencia entre las líneas B y la línea Z debido a la presencia de que las líneas Z generalmente no llegan hasta el inferior de la pantalla. Las otras características de que borra la línea A y que es bien definido, pues pueden llegar a ser subjetivas, pero pues también las describen como las características propiamente de las líneas B sonográficas del síndrome intersticial, ¿cierto? Cuando hablamos de síndrome intersticial, es importante decir que hay dos subdivisiones del síndrome intersticial. Un síndrome intersticial focal, que es donde las líneas B se localizan generalmente en áreas específicas del pulmón, y un síndrome intersticial difuso, donde encontramos estas líneas B en múltiples áreas de ambos pulmones. Cuando hablamos del síndrome intersticial focal, se caracteriza por un patrón sonográfico de múltiples líneas B localizadas de manera focal, son en una parte específica, y podemos encontrarlo en cuadros como neumonía, neumonitis, presencia de atelectasias, contusión pulmonar, un infarto pulmonar, enfermedades propiamente de la pleura o incluso hasta neoplasias. Mientras que cuando hablamos del síndrome intersticial difuso, se representa más en una serie de entidades que caracterizan por presentar un patrón sonográfico de líneas B en múltiples áreas y se caracteriza más por la presencia en enfermedades como el edema pulmonar propiamente. Y ya vamos a hablar entonces del síndrome intersticial difuso. Cuando hablamos del síndrome intersticial difuso, hay muchas posibilidades. Voy a hablar
de las dos más importantes, el edema pulmonar de origen cardiogénico y el edema pulmonar de origen no cardiogénico. El ultrasonido como tal nos va a detectar la presencia de agua pulmonar en el área extravascular. Las líneas B presentan entonces una distribución más homogénea, difusa en áreas anterolaterales de ambos emitoras, y la línea pleural se observa bien definida, como vemos en la imagen, y suele asociarse pues, a un derrame pleural. En esta otra ventana del lado derecho de la imagen podemos verla. Entonces, en esta imagen A vemos un patrón característico de un edema pulmonar de origen cardiogénico, donde vemos líneas B coalescentes, una línea pleural regular en el seno postdiafragmático derecho y se observa la presencia de un derrame pleural asociado. Digamos que esto es más fácil de diferenciarlo cuando uno ve las imágenes que explicándolo así propiamente. Les quiero mostrar entonces una imagen de un edema pulmonar no cardiogénico. Se nota bastante la diferencia. Este es más causado por la alteración propiamente en la permeabilidad y aparece en ocasiones de injuria pulmonar aguda, un SRA, síndrome inflamatorio asociados a procesos infecciosos. Y en este las líneas B presentan una distribución no homogénea que está asociada a anormalidades de la línea pleural. Como podemos ver en la imagen derecha, vemos las líneas B coalescentes en una consolidación pulmonar y digamos que esta va a ser la diferencia entre un edema pulmonar no cardiogénico y un edema pulmonar cardiogénico. La homogeneidad que tiene y presenta el NERV y si está asociado o no a otras alteraciones pleurales o consolidaciones, propiamente pues hablando del síndrome alveolar intersticial. Me parece importante, aquí vemos otro ejemplo donde vemos un paciente con edema pulmonar agudo, es un patrón de ultrasonido positivo para un síndrome alveolo intersticial, son artefactos en cola de cometa múltiples. La presencia de estos artefactos, para hablar, son positivos cuando se encuentran tres en una exploración y digamos que tiene que, para decir que un síndrome alveolar intersticial difuso, pues tenemos que encontrarlo en varias áreas propiamente del tórax. En cada exploración, digamos que analizamos en cada uno de los segmentos del pulmón y podemos encontrar en cada uno de estos la presencia de esta línea B en este patrón, digamos, homogéneo. La radiografía, que es la radiografía, digamos, relacionada a estos cambios de ultrasonográficos, nos muestran estos signos de hipertensión pulmonar y asociado a esto un derrame pleural. Pero entonces la presencia de las líneas B en un patrón de síndrome intersticial difuso no solo se está asociado a un edema pulmonar, también se puede ver asociado a otras causas. En este caso les muestro un ejemplo de un paciente con una neumonía intersticial difusa. La tomografía del lado izquierdo pues nos muestra este patrón donde muestra el engrosamiento intersticial reticular múltiple y algunas áreas de vidrio esmerilado con un pequeño derrame pleural bilateral, mientras que las imágenes de la ultrasonografía nos muestran este patrón difuso de líneas, qué pena, no, de líneas homogéneas, de las líneas B homogéneas. Entonces, digamos que como pueden ver, tienen muchas similitudes y ya ahorita cuando vamos a hablar, digamos, de la interpretación de la presencia y de la presencia de las líneas B, hablaremos un poco más, ¿cierto? Este es otro caso de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, ¿cierto? Se evidencia la presencia difusa de líneas B en la ecografía pulmonar junto con un engrosamiento de la línea pleural irregular. En el panel derecho vemos la tomografía computarizada, que es como la relación que vemos de la presencia de la línea B con las alteraciones a nivel pleurales, que muestra estos septos interregulares engrosados bilateralmente que alcanzan una superficie del pulmón con algunos patrones en panal en el lado derecho y periféricamente. Entonces, como pueden ver, el síndrome intersticial se puede presentar en múltiples patologías y está asociado a varias características sonográficas que tenemos que aprender a diferenciar claramente. Entonces, para interpretar estos hallazgos sonográficos, siempre tenemos que estar en relación con los síntomas y los signos que nos presenta nuestro paciente y en qué condiciones el paciente nos llega al servicio de urgencia y en qué condiciones lo estamos evaluando. Entonces, un ejemplo es en un paciente que tiene una esclerosis sistémica y sin ninguna condición conocida a nivel cardiovascular, donde se presenta con múltiples líneas B. Posiblemente esta líneas B esté más probablemente asociada a un cuadro de fibrosis pulmonar que a presencia de edema pulmonar. Mientras que
Por otro lado, la presencia de estas líneas B difusas bilaterales en un paciente con función cardíaca reducida es más probable que esté relacionado con agua pulmonar extravascular que con un patrón propiamente de fibrosis. Ahí como podemos ver, vemos un cuadro de un síndrome en el lado izquierdo, vemos un cuadro de un síndrome intersticial agudo que está relacionado a un paciente con edema pulmonar, mientras que en el lado derecho vemos un paciente con un síndrome alveolo intersticial clásico que está asociado más a un cuadro consolidativo, donde alcanzamos a ver la consolidación pulmonar propiamente y la presencia de las líneas B difusas, focales, perdón. Entonces, cuando hablamos de la interpretación de estos hallazgos, siempre digamos que lo que se busca es hacerlo de manera esquematizada para, pues, digamos, tratar de no saltarnos ningún tipo de circunstancia específica. Vamos a hacer la evaluación sonográfica en cada una de las áreas pulmonares, donde vamos a evaluar el pulmón está normal o no, hay presencia de líneas B o no hay presencia de líneas B, y tenemos que recordar que tienen que haber por lo menos 3 líneas B en cada exploración para definir que el examen es positivo. ¿Cierto? Entonces, después de ya definir un examen positivo, vamos a definir si las líneas B están presentes en distribución en todo el tórax de manera bilateral o solo está de manera focal. Si es de manera focal, digamos que está asociado propiamente a procesos consolidativos, neumonías, tuberculosis. Bueno, hay una amplia variedad, digamos, de estas posibilidades, pero digamos que si lo vemos de manera difusa en varias localizaciones propiamente del tórax, lo que tenemos que empezar a ver es la distribución propiamente de esta línea B y si está asociado o no a anormalidades de la pleura o anormalidades subpleural. Entonces, digamos que para aumentar la especificidad de la ecografía a la hora de evaluar las líneas B, siempre tiene que estar esto en relación a los síntomas clínicos de nuestros pacientes. Y es importante aclarar que las líneas B, debido a fibrosis pulmonar, generalmente comienzan en la base posterior del pulmón y a menudo se asocian con irregularidades de la línea pleural y pequeñas consolidaciones subpleurales, mientras que en edema pulmonar no se evidencian estas alteraciones propiamente. Lo mismo tampoco en los síndromes, en congestión por sobrehidratación o en SRA, que muestra ya más un patrón inhomogéneo que es irregular y se muestra en contexto de muchas consolidaciones subpleurales de la línea pleural que es altamente fragmentada. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo interpretar estas líneas B. Como podemos ver la figura de la izquierda, uy, qué pena. Como podemos ver, la figura de la izquierda es un patrón de interpretación donde vemos una ultrasonografía de múltiples líneas B con un patrón homogéneo. Digamos que esta es en el caso de un paciente con una falla cardíaca aguda, mientras que en la imagen B vemos líneas B irregulares con una fragmentación pleural, donde vemos la lesión pulmonar propiamente, y es importante que la distribución de estas líneas y las características de la línea pleural son cruciales para montar pues este método diagnóstico, ¿cierto? En el caso del SRA, que es más la lesión pulmonar aguda asociado en el cuadro B, vemos que hay unos espacios que son hipoecogénicos en relación a las líneas B, y esto es característico de este tipo de lesiones. Cuando ya vamos a ver la parte del síndrome alveolar o ocupación alveolar que presenta en este síndrome, la ultrasonografía posee una alta sensibilidad para el diagnóstico de las consolidaciones alveolares. Debemos recordar que es una técnica que, por ser de superficie de pleura, de la pleura que estamos hablando, solo es posible visualizar estas consolidaciones cuando están en contacto con la superficie pleural, y es mandatorio identificar el diafragma para poder certificar que la imagen de consolidación sea intratorácica y evitar diagnósticos erróneos propiamente. Los signos que nosotros podemos ver cuando estamos hablando propiamente de la ocupación alveolar, como vemos aquí, el signo del margen fragmentado, esta imagen de una atelectasia asociada a anestesia general en un paciente pediátrico, se obtuvo pues con una sonda eh, convexa, donde nos muestra la presencia de una consolidación subpleural, que este es el signo de margen fragmentado, asociado a la presencia de broncograma aéreo puntiforme y las líneas B que van a nacer propiamente de esa consolidación, ¿cierto? Otro de los signos que tenemos es la consolidación con patrón tisular. Entonces, estas imágenes, la B y la C, son imágenes que nos evidencian esta consolidación, este patrón tisular,
como la presencia, como está señalado ahí, de los broncogramas aéreos, con un pequeño derrame pleural, y la presencia de mucho intrapulmonar cuando lo ponemos a la evaluación del Doppler, que Doppler color en este paciente, este es un signo muy característico de una neumonía bacteriana. Y en estas imágenes vemos, en la D, vemos la presencia de una imagen de atelectasia asociada, pues también a la presencia del signo, que, perdón, el signo, el Schwer, y la presencia del broncograma aéreo directamente de la pleura. El PER, que es la consolidación subpleural. En la E vemos ese patrón tisular, que es una imagen que es muy similar a- al hígado, a los tejidos, y vemos propiamente presencia de broncograma aéreo, y en la F vemos la presencia es derrame pleural y una atelectasia compresiva propiamente asociado pues al patrón tisular de la consolidación propiamente. Entonces, cuando hablamos de la interpretación de los hallazgos sonográficos de las ocupaciones alveolares en el síndrome alveolo-intersticial, los signos sonográficos características de la neumonía es una consolidación subpleural hipoecoica que va a ser similar al hígado y que tiene broncograma aerodinámico. Esta es la imagen de un paciente de 68 años donde observamos un broncograma aéreo marcado con ramificaciones en forma de árbol. Digamos que es un signo muy característico de los pacientes con neumonía bacteriana. Hay otros casos donde vemos pacientes, las neumonías virales y fúngicas son un poco más complejas para ver mediante ultrasonografía. Digamos que las neumonías virales y fúngicas suelen estar menos ventiladas y revelar broncogramos aéreos menos pronunciados, son más pequeños y compactos que la neumonía bacteriana y pueden aparecer asociados a grandes infartos pulmonares. Digamos que, a diferencia de los infartos pulmonares que pueden parecer estas neumonías o estos procesos consolidativos están muy bien perfundidos. Esta es la imagen de una paciente, la A y la B ultrasonográfica, una mujer de 52 años que tenía dolor pleurítico, fiebre y hemoptisis, y la ultrasonografía, como pueden ver, demostró una consolidación que tenía menos broncograma aéreo que otras, pero con el Doppler color mostró una perfusión regular, sugestivo de un cuadro de una neumonía viral. Y la tomografía lo que dice es mostrarnos la misma consolidación que estábamos viendo en la ultrasonografía propiamente. Entonces, otro de los criterios que tenemos que ver pues, para la evaluación de la ocupación alveolar es la presencia de un broncograma aéreo fluido. Es un criterio sonográfico adicional de neumonía. Se caracteriza por esas imágenes tubulares anecoicas a lo largo del árbol bronquial y la pared bronquial. Digamos que este es el caso de una paciente de 28 años con una neumonía por influenza H1N1, también con fiebre, tos, dolor pleurítico, y pues muestra estas consolidaciones donde vemos el broncograma aerodinámico y donde vemos pues que esto es un signo focal de un síndrome intersticial. Es un síndrome intersticial focal y pues esto es lo que vamos a ver mediante la ecografía. Y la ecografía no solo nos permite, digamos, evaluar la presencia de consolidaciones, sino también nos permite evaluar la presencia de conexiones o accesos. Digamos que esta es la imagen de, no todas las neumonías, pero sí hay neumonías, depende de los pacientes, que tienden a desarrollar coagulación y formar absceso. Es un porcentaje bajo de los pacientes que hacen neumonía, pero digamos que la ultrasonografía nos va a permitir caracterizar muy bien la presencia de estas colecciones y nos va incluso a permitir, digamos, realizar una punción guiada para toma de muestras y pues para el drenaje de colección propiamente que podemos hacer en los servicios de urgencias. Entonces, como un resumen, la sonomorfología de la neumonía se caracteriza porque la lesión consolidativa tiene una morfología similar al tejido del hígado en etapas iniciales, la presencia de broncograma aéreo, la presencia de unos márgenes borrosos o dentados, hay ecos de reverberación en el margen, generalmente es vascularizada en el Doppler color y mejora tempranamente la terapia de manejo de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, digamos que ya como un resumen de todo lo que hemos nombrado propiamente como la parte del síndrome alveolo-intersticial, podemos ver esas tres imágenes donde este artículo nos evalúa los perfiles que podemos tener en el paciente y ver si el paciente está con un síndrome alveolo-intersticial difuso o focal.
Mientras que en un paciente que se presenta en el servicio de urgencias con dificultad respiratoria, dependiendo de la edad, antecedentes de ser fumador y eso, podemos encontrar un perfil A donde simplemente vemos múltiples líneas A que son predominantes. Digamos que esto es más característico de un paciente hipocoso y es poco probable que el paciente pueda tener un síndrome intersticial alveolar focal o difuso debido a que no se presentan las características ultrasonográficas. Vemos por lo menos el perfil B del paciente, donde es un perfil donde vemos múltiples líneas B en todos los cuadrantes del paciente, en todos los cuadrantes de valoración pulmonar bilateral, donde evaluamos propiamente eh, que tengan más de 3 líneas B en cada uno de los puntos que es positivo, y este patrón propiamente B es lo que nosotros vamos a evidenciar en pacientes que tienen un edema pulmonar. Mientras que el patrón que combina la presencia de las líneas A con las líneas B, se habla más de una síndrome alveolo intersticial focal y está asociado más a procesos consolidativos. Obviamente, como dijimos previamente, hay que evaluar alguna otra alteración pleural o subpleural que nos pueda, digamos, caracterizar mejor la lesión que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, para hablar un poco ya de la evidencia que tenemos a la hora de evaluar este síndrome alveolo intersticial mediante o enfermedades pulmonares intersticiales mediante la ecografía. Inicialmente traigo este estudio, es un estudio donde incluyeron 49 pacientes, donde ellos quisieron comparar la precisión de la ultrasonografía y la radiografía en detección de enfermedad intersticial difusa versus el TAC como gold estándar y comparar esta precisión de diferentes criterios diagnósticos ecográficos para el diagnóstico del síndrome alveolo intersticial. Entonces, dentro de los resultados, al comparar, como pueden ver, ellos encontraron que la positividad de estos artefactos en comparación con la tomografía tiene una sensibilidad del 0,92 con una especificidad 0,7 que es un poco baja, con una razón de verosimilitud positiva en 3,15 que habla de que un resultado positivo en este test, digamos que hace que sea más probable la presencia de la enfermedad, 3,15 veces más probable en comparación pues con antes de hacer la autosonografía, aunque es un un valor diagnóstico más bien moderado, digamos que todavía en este estudio pues todavía nos da información de que sí lo podemos utilizar. Vemos como una eficacia global casi del 0,81 para la ultrasonografía frente a la tomografía. Este estudio lo que evaluó fue que cuál es la relación que tenía la ecografía frente a la tomografía para el diagnóstico de las enfermedades intersticiales pulmonares y nos hablan como conclusión de que sí podría ser una herramienta sensible para la detección y digamos que siempre es importante hacer estos estudios en comparación con otras, con otras herramientas y con la evaluación clínica propiamente del paciente. Vemos aquí que nos muestra un área bajo la curva donde vemos propiamente un área bajo la curva de 0,90 que digamos que esta es una medida estadística de desempeño diagnóstico y significa que la prueba tiene una capacidad excelente para discriminar entre estos pacientes que van a tener la enfermedad pulmonar intersticial versus a los que no lo tienen. Y vemos esta gráfica de puntos donde vamos a evaluar la presencia o no del síndrome de intersticial en la ecografía versus la tomografía, dependiendo el número de pruebas positivas en el pecho que tenemos. Entonces, entre más pruebas positivas, entre más puntos positivos vemos, entre más líneas B vemos en el tórax, podemos evaluar y podemos decir que hay una mayor probabilidad de tener un síndrome alveolo intersticial. ¿Cierto? Estos son los valores de eficacia que muestra este estudio, que pues ya los nombramos previamente, y como pues, esta es la parte donde ellos evalúan que dependiendo el número de áreas que nosotros vamos a evaluar versus el número de líneas B o el score de líneas B que vamos a tener, entre más número de líneas B tengamos, pues el estudio va a ser mucho más sensible y tiene unas razones de verosimilitud pues mucho más positivas. Este es otro estudio donde esto es una revisión sistemática y metaanálisis donde el objetivo principal de este estudio fue determinar la sensibilidad y la especificidad de la ecografía utilizando la línea B en el diagnóstico propiamente de edema pulmonar cardiogénico en pacientes que presentaban en la sala de emergencias con disnea aguda. Ellos nos hacen estas tablas donde nos evalúan la sensibilidad y la especificidad
donde vemos que la sensibilidad resumida para la ecografía pulmonar utilizando las líneas B, digamos que tiene una sensibilidad de un 94,1% y una especificidad del 92,4% en todos pues, los estudios en el análisis sistemático que ellos realizaron. Ellos aquí nos muestran también esta figura 3, donde nos muestran un HS, un ROC del metaanálisis primario, donde nos muestra una razón de verosimilitud positiva de 12,4, que es muy buena, y una razón de verosimilitud negativa de 0,06, que también es muy buena. O sea, valores más 10 de un LR positivo nos indican que un resultado positivo incrementa fuertemente la probabilidad de que el paciente vaya a tener la enfermedad, en este caso el edema agudo de pulmón, y valores de un LR negativo menor de 0,1 nos va a indicar que la probabilidad de que el paciente tenga esta edema pulmonar es, es muy baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero, pues, digamos, llevar a colación respecto a este estudio? Digamos que es un estudio que tiene una alta heterogeneidad, digamos que esa amplitud sugiere una variabilidad significativa propiamente del estudio. Habría que ver bien la calidad metodológica, el tipo de la población en la que hizo cada uno de los estudios, cuál fue la prevalencia de pulmonar en estas instituciones, pero aún así la prueba se mantiene como una herramienta diagnóstica sólida y confiable para la evaluación del edema pulmonar. Y un estudio que me llamó mucho la atención es de que no solamente podemos utilizar la presencia de líneas B para diagnosticar, sino que, bien interesante, esta corte prospectiva fueron 100 pacientes que admitieron en en el departamento de cardiología por disnea o sospecha clínica, donde evaluaron la presencia de líneas B al ingreso y antes del alta hospitalaria y le hicieron como un seguimiento a los 6 meses. Y ellos con eso evaluaron cuál fue la supervivencia libre de eventos de dificultad respiratoria y de complicaciones asociadas en los pacientes, donde vieron y discriminaron que cuando los pacientes tenían menos líneas B evaluadas globalmente, digamos que los pacientes tenían menos probabilidad de reconsulta, menos posibilidad de reinternación y digamos que tenían un periodo de latencia mucho mayor libres de síntomas de la enfermedad propiamente. Digamos que es un análisis, la figura uno pues ya nos muestra, este nos muestra un análisis multivariable, líneas B, digamos que es un predictor independiente de eventos a 6 meses de que esté presente o no para volver a reconsultar por síntomas asociados a dificultad respiratoria en pacientes que tengan congestión pulmonar. Este es un estudio que nos muestra la comparación entre la radiografía y la ecografía eh, en, en cuanto a el estudio al pie de cama en pacientes críticamente enfermos para la presencia o no de tanto el síndrome intersticial como el síndrome alveolo intersticial de las consolidaciones. Entonces, fueron 42 pacientes. Este estudio lo hicieron en pacientes ventilados, donde digamos que estaban programados para tomografía y se hicieron la comparación mediante tomografía. Se hizo un protocolo de evaluación prospectivo donde a todos estos pacientes les hicieron eh, ultrasonografía pulmonar, donde encontraron, pues, digamos, la presencia entonces de consolidaciones, síndrome intersticial, neumotórax y derrame pleural en estos pacientes y vieron cuál era la sensibilidad y la especificidad respecto a estos para comparándolos con la tomografía. Y es bien importante en este que muestra que comparar el rendimiento diagnóstico de la presencia del diagnóstico de las consolidaciones o de la parte del síndrome alveolar, la ultrasonografía tiene una sensibilidad del 100% con un valor predictivo negativo del 100% para la presencia de consolidaciones, con valores de sensibilidad y especificidad y valores predictivos que ya hemos nombrado para el síndrome intersticial, digamos que bastante altos, que nos permite utilizarlo como una herramienta en el servicio de urgencias. Entonces, el resultado que ellos dieron fue que la ecografía pulmonar tiene un rendimiento diagnóstico considerablemente mejor que, pues, obviamente la radiografía por los valores y puede ser utilizada también en los casos de consolidación como una alternativa a la tomografía computarizada. Este otro estudio nos muestra, digamos que
¿Cuál es la eficacia de la ultrasonografía pues, para el diagnóstico de las consolidaciones cuando lo comparamos la ultrasonografía versus la tomografía propiamente? Es un estudio prospectivo en una población en sala de emergencias también que se quejaba propiamente de síntomas respiratorios que no tenían una explicación clara. A todos estos pacientes se les realizó una tomografía de tórax por las razones clínicas, fueron reclutados de forma consecutiva y al mismo tiempo se les realizó una ecografía pulmonar para evaluar las consolidaciones pulmonares con las características morfológicas de la neumonía y se comparó en cuáles veíamos la ultrasonografía de las consolidaciones y en cuáles veíamos la tomografía de las consolidaciones. Y este estudio es muy interesante porque este estudio analizó 285 pacientes y no solo nos da los valores de sensibilidad y especificidad y los valores predictivos negativos y el likelihood ratio positivo y negativo de cada una de la ultrasonografía versus la tomografía, sino que también nos los da en relación a cuál es el segmento que nosotros estamos evaluando del paciente. Si es el segmento anterior, posterior, si es el segmento apical o basal, dividiendo pues nuestros pulmones de manera bilateral en cuatro. Y digamos que nos ayuda a decir que la ultrasonografía tiene un valor predictivo negativo y una sensibilidad bastante alta cuando queremos diagnosticar pacientes con consolidaciones a nivel anterior. Digamos que digamos que en la ultrasonografía para el diagnóstico de otros segmentos, como lo son el segmento eh, posterior, digamos que pierde un poco su rendimiento versus propiamente la tomografía, pero lo importante de esto es de que es una herramienta que podemos utilizar de manera muy práctica en el servicio de urgencia y nos va a dar mucha información a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Y este estudio que también les quiero traer es un estudio que evalúa que el objetivo fue determinar la predicción diagnóstica de estos signos ultrasonográficos pulmonares, tanto en el diagnóstico de síndrome alveolar intersticial como para la discriminación que sea de origen cardiogénico y que sea de origen no cardiogénico en una población mixta en la unidad de cuidado intensivo. Digamos que el estándar de referencia pues, para el síndrome alveolar intersticial o síndromes no intersticiales lo hicieron basado en una revisión completa de la historia clínica, en las cuales ellos exceptuaban la ecografía pulmonar y lo que hicieron fue evaluarlo versus la realización de una ecografía pulmonar que fue puntuada por un investigador que fue cegado. Se obtuvieron 101 pacientes para el grupo que le hicieron solo el análisis mediado por historia clínica y 122 pacientes para el grupo en el cual hicieron la parte de la ecografía. Y digamos que este estudio nos muestra estos valores. Entonces, nos muestra una exactitud para el diagnóstico de los signos, la presencia de las líneas B en la presencia de el síndrome intersticial versus no intersticial en esta corte con una exactitud del 91%. O sea, las líneas B acertó en el 91% de los pacientes que estaban diagnosticados con el síndrome intersticial y con una especificidad del 91.1% que también identifica correctamente el 91.1% de la redundancia de los casos sanos, los falsos positivos, con razones de verosimilitud que superan los 10 puntos. Entonces, nos habla de que este test tiene una alta sensibilidad y es un test que nos va a ayudar a una probabilidad diagnóstica muy alta. Digamos que si el test es positivo, la probabilidad de que el paciente tenga el síndrome intersticial es muy alto. Si el test es negativo, pues la probabilidad que lo tenga es muy bajo por los likelihood ratio, tanto que si lo ven de manera unilateral como si lo ven de manera no unilateral, de manera bilateral, perdón, ¿cierto? Entonces, como conclusiones de la charla, como pueden ver, el uso clínico de los artefactos B en el ultrasonido representa una especie de revolución en el campo de la imagenología. Lo podemos utilizar en muchas características de mucho tipo de enfermedades que nos pueden dar mucha información a la hora de valorar a nuestros pacientes. Las líneas B son fáciles de detectar y evaluar. Una cantidad significativa de datos de muchos grupos de investigación diferentes subraya la utilidad de este simple signo en pacientes con condiciones tanto agudas como crónicas. Me parece importante recalcar que siempre que vamos a hacer el estudio o la evaluación de las líneas B,
Siempre es importante ver en qué contexto lo estamos haciendo. Un paciente con dificultad respiratoria de síndrome de urgencias, un paciente que tiene síntomas de disnea crónica. Siempre es importante ver esas características clínicas del paciente a la hora de interpretar estos hallazgos de líneas B ultrasonográficos. La ultrasonografía pulmonar es un método confiable de diagnóstico en las consolidaciones pulmonares en comparación a la tomografía de tórax en pacientes con quejas respiratorias que a veces no tenemos un origen claro de estos pacientes. La ultrasonografía tiene estas ventajas sobre la radiografía de tórax y puede considerarse una alternativa válida para el diagnóstico de la neumonía. Y la ultrasonografía es altamente factible y aplicable en todos los servicios de urgencia. Puede ampliarse a médicos de diferentes niveles de experiencia, manteniendo aún una alta precisión diagnóstica. Pues yo que estoy en proceso de formación como futuro emergenciólogo, siempre pienso y le digo a todos mis compañeros que esto es de hacerlo. O sea, uno tiene que coger el ecógrafo, ver la mayoría de pulmones normales para empezar a poder determinar y diferenciar qué es la normalidad de la normalidad, pero como pueden ver es una técnica muy reproducible que podemos utilizar diariamente en nuestros servicios y nos va a ayudar a tomar muchas decisiones sobre nuestro paciente que se presenta en contexto de un síndrome de dificultad respiratoria. Eso era lo que los que le quería compartir. Muchas gracias por la atención. Doctor Carlos, los profes, comentarios, aportes. Bueno, Francisco, muy bien, muy buena charla. Veamos que el principal punto de enseñanza acá es que no toda línea B significa pues, un edema pulmonar, o no toda línea B significa congestión, no toda línea B significa que le vamos a poner diurético, que le vamos a poner nitroglicerina o ventilación mecánica no invasiva. Creo que también en el artículo que trajiste sobre todo el algoritmo es muy importante destacar que muchas veces obviamos en la práctica clínica pues la evaluación bilateral y la correlación clínica o el contexto clínico del paciente para interpretar adecuadamente esas líneas B. Otro punto importante a destacar ahí es a veces obviamos la línea pleural y la línea pleural o el deslizamiento pleural nos puede ofrecer algo más de información adicional de la interpretación de las líneas B y nos puede ayudar también a diferenciar un síndrome alveolar difuso o un síndrome intersticial difuso o un síndrome intersticial focal, que pues también lo resaltamos acá en la charla como una de las diferencias. Y esa línea pleural engrosada, que también puede cambiar incluso el tamaño, la medición con los diferentes transductores, porque puede variar incluso con la medición del transductor lineal versus con el transductor convexo, e incluso magnificar un poco el tamaño de esa línea pleural, pero nosotros podemos hacer una interpretación de una forma correcta cuando la correlacionamos con la clínica, cuando hacemos una valoración completa, porque también uno lo va a hacer en la práctica clínica es que hacen uno o dos puntos y ya dicen, no, con esto ya tiene un edema pulmonar y no se toman como el tiempo de evaluar completamente todo el escenario, pues todo el protocolo del pulmón para poder hacer una toma de decisión adecuada con base en esto. Y en el caso pues del síndrome intersticial, pues a veces sirve, pues la mayoría de veces sirve complementarse con otras imágenes con la sospecha diagnóstica de lo que estamos viendo en el ultrasonido pulmonar. No sé si el profe quisiera agregar algo más. Sí, hola, buenas noches, Francisco. Muy bien, muy buena charla. Algunos comentarios adicionales. Primero, Brian, ¿dónde anda? Brian Álvarez, levante la mano, manifiéstate. ¿Qué enseñanza Por nos aquí dejó estoy. el COVID? Eso sí, muy bien, gracias. ¿Qué enseñanza nos dejó el COVID y la ecografía? ¿Qué le enseñó a usted el COVID y la ecografía y la falla respiratoria? Bueno, para ese entonces creo que no estaba como tan, pues donde estaba, no tenía como esas posibilidades de aprender. Bueno, entonces ahora mírelo de forma retrospectiva. Pero entonces de retrospectiva creo que me uno un poquito a Carlos y más lo que pues es estudiado pues estos meses y lo que estudiamos en el módulo pues de pulmón.
es una herramienta muy valiosa, ¿cierto? Que en grande, que nos puede dar un enfoque, ¿cierto? Muy sensible, muy específico de las diferentes patologías de los pacientes, no solo con disnea, sino con pues, hallazgos de congestión y como mostró Francisco en la charla, ¿cierto? Podemos hacer una muy buena pues, aproximación a las dos cosas. Carlos ya lo dijo también, ¿cierto? No toda línea B, ¿cierto? Es congestión. Y lo otro que sí pudiera pues como agregar un poco es que muchas veces en la clínica desestimamos y pensamos que patologías nodulares o alveolares profundas no son, pues que no son posible evaluarlas con ecografía y pues en lo que en mi rotación encontré varios autores o artículos que evaluaban esta posibilidad. Incluso hay un estudio muy representativo, muy bonito, que hacían marcaciones con puntos con pintura pues como de plomo, ¿cierto? Y esto lo evaluaban y lo correlacionaban con las tomografías y las lesiones se pudieran evaluar inclusive con profundidades hasta los 8 o 6 centímetros, ¿cierto? Que de pronto eso no se mencionó como en la charla. Entonces también en esos nódulos, en esas neumonías, pues que no son tan hacer la pleura, nos pueden hacer eh, diagnósticos diferenciales e inclusive, tampoco fue lo mencionaron por ahí, pero pegado esto a las enfermedades pleurales, el ultrasonido pulmonar nos puede hacer diagnósticos diferenciales de etiologías de ese proceso infeccioso, en específico diagnosticar neumocistis y tuberculosis pulmonar, que pues probablemente lo vamos a ver en las futuras charlas cuando veamos patología pleural como tal. Bueno, entonces, varios como comentarios, si alguien tiene pues preguntas, pueden levantar la mano, como siempre lo decimos en este escenario. La idea es que esto no es únicamente una clase magistral, sino que si hay comentarios, preguntas, inquietudes, sugerencias, pues las manifiesten para que sea una construcción conjunta, obviamente, del conocimiento, y de eso se trata. Primer punto, listo, ya le damos la palabra a Pablo. El primer punto es, teníamos la concepción, o cuando uno habla con especialistas de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, distinto a la radiología, porque el radiólogo usualmente está un poquito aparte o alejado de la utilidad del ultrasonido. Incluso era muy llamativo como en el año 2010 más o menos, como han podido ver, yo casi siempre les echo algún cuento un poquito histórico de lo que me ha pasado con todo ese tema de la ecografía. Encontramos en los libros de ecografía, capítulo de ecografía, pulmón, nada, del libro de radiología. Casi que era un párrafo. Y el párrafo decía, textual, y de hecho en una conferencia lo tengo, la foto, es, el pulmón es inalcanzable para el ultrasonido. Y desde los años 80 estamos escribiendo, o están escribiendo, diferentes especialidades alrededor del tema de la utilidad potencial. Ya no es potencial, sino ya la utilidad del ultrasonido para encontrar algunos hallazgos que nos sugieran. Y acá la palabra clave es esa, que nos sugieran. Porque juega mucho el tema de la interpretación en este escenario.
Y ahí es donde no nos podemos perder, ¿sí? Y ese es el pedacito que de pronto le cuesta a algunos colegas entenderlo. Pero la imagenología es así. La imagenología es así. Uno ve unos hallazgos y de hecho parte de lo que le va, hago un paréntesis a corregir a Francisco es, ojo cuando uno dice lesión pulmonar, que lo repetiste varias veces en la charla, y una cosa es lesión pulmonar, que eso fue una traducción inapropiada del inglés de lo que era lung injury, ¿sí? En el escenario de cuidado crítico. Y ahí fue donde empezamos a confundir cosas, ¿sí? Que injuria pulmonar, que lesión pulmonar, que SRA, etc. En imágenes hablamos más de, o para aclarar esos conceptos, de hallazgo. ¿Qué es eso? Un hallazgo. No sé qué es. Es un hallazgo que normalmente no debería estar ahí, ¿sí? O este es un hallazgo normal o un hallazgo no normal o potencialmente anormal, con base en lo que uno va aprendiendo en el tiempo, que pudiera significar algo, ¿sí? Puede significar algo normal, como las líneas A, o puede significar algo no normal o no usual, como las líneas B. Y así se fue construyendo el ultrasonido pulmonar. Por eso hablaste algo muy bien, como las líneas Z, habían líneas G, líneas H, habían un poco de líneas al principio que ya se depuró. Entonces, empieza uno a darle como sentido a eso y por eso parte de todo este escenario es el correlacionar con el contexto clínico es fundamental y en ecografía pulmonar más, mucho más. Y lo que pasa es que el radiólogo no se siente a interrogar al paciente. Y aquellos que lo hacen, ¿sí? O lo hacemos en una junta interdisciplinar o transdisciplinar, entendemos el potencial que tiene el ultrasonido pulmonar. Y por eso empiezan a salir ya publicaciones muy bonitas de cómo hacerle seguimiento y me voy a desviar un poquito aquí para hacerme entender. El potencial utilidad, por ejemplo, de cómo hacerle seguimiento a las fibrosis pulmonares en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas de formas tempranas. Ah, ¿cómo así? Sí. Ya hay ultrasonidos de tamización que están haciendo incluso radiólogos, porque fueron publicaciones interesantes en revistas de radiología, muy importantes estas, donde, venga, si cogemos pacientes de Sjögren y le empezamos a hacer ultrasonido pulmonar y los vamos siguiendo en el tiempo y vamos viendo si empiezan a presentar líneas B y a eso les hacemos tomografías de alta resolución, ¿no será que le evitamos muchas tomografías de alta resolución antes que se manifiesten realmente los cambios en la tomografía de alta resolución? Pues bingo, le pegaron y encontraron una utilidad potencial del ultrasonido en ese escenario. Y así se reduce el número de tomografías en esos pacientes, antes de llegar al diagnóstico de cambios del intersticio. ¿Y por qué es importante? Porque a esos pacientes hay opciones terapéuticas hoy día, de forma temprana. Y por eso digo que me salgo un poquito el escenario de ustedes o de nosotros en agudo, porque fue la forma de hacerle entender al radiólogo que hay un potencial uso. Y vino una iniciativa de reumatología. ¿Sí? Sí. Entonces, es bien interesante eso. Creo que de hecho incluso les compartí esa publicación por ahí en el chat a algunos. Entonces, ese es el alcance que puede llegar a tener el ultrasonido, pero puesto en un escenario. ¿En quiénes? Pacientes de Sjögren. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de ¿qué? De tener fibrosis pulmonar o tener cambios de enfermedad intersticial pulmonar. Lo mismo pasa en urgencias. ¿Cuál es la probabilidad que mi paciente que tiene fiebre, escalofríos, disnea, desaturación, tenga cualquier cosa? A un TEP, ok. A una neumonía, ok. A una rinosinusitis, ok. Hágale el ultrasonido pulmonar y ahí van a encontrar respuestas. Pero como nos enseñaron IBTS y las guías de infecciones respiratorias dicen que es radiografía, entonces hacemos radiografía. Sensibilidad, y la mostró Francisco en varias partes.
40 a 60% de la radiografía. Miremosla al revés. ¿Cuántas salen normales? 40 a 60. Entonces no tiene neumonía. No, es que prima la clínica. Ah, ok. Y si les hiciéramos ecografía, ahí es donde empieza a tener una utilidad el ultrasonido. Pero fíjense que no es sin un contexto clínico. Es con un contexto clínico. Así como el paciente con Sjögren, que le empezamos a hacer ultrasonido para ver cuándo hacen cambios de líneas B para hacerle un TACAR. Igual. Es bien interesante ese escenario. Pero para eso nos gastamos casi 30 años para poder que entendieran la potencial utilidad. Y es volver a lo que siempre nos han dicho. ¿A quién le estás haciendo el estudio? ¿Cuál es la clínica del paciente? Porque ¿qué les va a pasar? Pacientes con falla cardíaca, con un umbral de disnea altísimo, tienen línea P todo el tiempo. Y por eso mismo es que ya en las guías de falla cardíaca empiezan a decir ácido ultrasonido pulmonar. En consulta externa, para titularle el diurético. Y entonces si ese paciente le llega al servicio de urgencia, si usted le pone el ultrasonido pulmonar, pues el ultrasonido del tórax, perdón, ahí viene que le va a encontrar líneas B. ¿Y qué significó eso para usted? Síndrome alveolo intersticial o intersticial. Y pues tenía una telectasia por ahí. Ah, no, entonces también tiene un componente alveolar. Ah, no, ese paciente tiene una neumonía. Ah, no, pongámosle antibióticos. Pidámosle una PCR. Pidámosle un hemograma. Y el que todavía pide BCG para la neumonía, entonces le pide una BCG y PCR una vez, y de una vez procalcitonin. Venga, y ese paciente ya lo interrogaron. Señor, viene es porque se están hinchando los pies, porque se les compensó la falla cardíaca un poco más. O de pronto y porque la EPS no le está entregando los medicamentos y se descompensó un poquito más. ¿Ya lo interrogaron? Es el contexto clínico, muchachos. ¿Sí? Eso es fundamental y eso es lo que ustedes no pueden perder. Ustedes no son radiólogos. Ustedes por auscultar no es que sean cardiólogos. Ustedes por poner el ultrasonido no es que sean radiólogos. Ustedes son urgenciólogos, son intensivistas, son internistas, son pediatras, etc. Primero uno interroga al paciente, se hace una idea en la cabeza de qué puede ser y empieza a examinar al paciente y arma su esquema mental y configura un posible diagnóstico. Por eso algunos autores ponen el ultrasonido como parte del examen físico. Y ya de ahí para adelante, lo que se encuentre, ponga la interpretación. Entonces, parte de lo que les iba a preguntar o a comentar era, venga, ¿quién es la doctora Reisig? Ah, sí, una señora australiana que se inventó esos signos de que la hipervascularización del pulmón en una telectasia significa, o en un patrón de consolidación, como dijo Francisco, significa posible hiperemia y eso significa posible neumonía, pero en pacientes con probabilidad de tener neumonía, no en cualquiera. Esa es la diferencia. Eso es lo importante. Eso es el diferencial. Ahí es donde está lo interesante de esto. El diferencial está allí. Entonces, no nos equivoquemos en que usted le ponga al transductor del paciente en el pecho del paciente, tenga 4 líneas B, y eso significa neumonía. Venga, el señor viene por un dolor en la rodilla, hermano. ¿No era un quiste de Baker que se le estalló? Eso es lo que no podemos perder, de objetivo ni de foco. Sí, al paciente hay que auscultarlo. Sí, hay que poner el transductor, pero hay que enfocarlo de forma correcta. Y de ahí para allá, ahí sí, que tiene el cuadrilátero, que tiene la pleura gruesa, que tiene la pleura irregular, que tiene líneas B, que están menos de 3 milímetros entre una de ellas, que es menos de 7 milímetros. El resto de cosas de la charla. Pero no olviden lo que les estoy diciendo. Es el principio o el punto de partida
para interpretar todos esos hallazgos. Si no, se van a perder, si no, se van a equivocar, si no, van a tener esos ORs que mostraron ahí de 200 y otros de 30. Sí, todos están por encima de 10. Pero, ¿y ajá? ¿Qué tenía el paciente? Entonces, eso no lo pierden de vista. Otro punto es mucho cuidado con, o mucho cuidado no, utilicen lo más vale también para los seguimientos, ¿sí? Un paciente que usted tiene por un cuadro de un edema pulmonar, por ejemplo, y tenía criterios para poner ventilación mecánica no invasiva, porque entonces también ya paciente edema pulmonar igual no invasiva, eso es discusión de otro tema, pero ese tenía criterios para no invasiva. Le ponen y vea cómo respondió, ¿cierto? Cambia. Si no cambia, o no tenía indicación de la ventilación mecánica no invasiva, o no es un edema pulmonar, ¿sí? O está empeorando. Entonces, le sirve, el mensaje con esto que acabo de decir es, le sirve de seguimiento. Así como usted ausculta a un paciente una vez y lo vuelve a auscultar, y que todavía sigue con sibilancias, el paciente de asma, aquí el paciente con edema pulmonar que todavía sigue con crépitos, y sigue con crépitos, y está con más crépitos, igual, el ultrasonido sirve exactamente para lo mismo. Seguimiento, ya lo mostró Francisco. Ese paciente de falla cardíaca, pues ahí pudo tratamiento, y las líneas ven nada que cambia, nada que cambia, nada que cambia, y van para atrás, seguro hay que intensificarle la terapia. Pero mira, es que ya le cambió la disnea, sí, pero sigue con el cambio del edema pulmonar. Seguro hay que cambiarle, intensificarle la terapia. Es un marcador de mejoría del paciente. Es interesante porque funciona para eso también, ¿sí? Y lo otro a tener presente es la interpretación de algunos hallazgos concomitantes. Por ejemplo, para caracterizar o para tratar de predecir gérmenes. Pilas con eso. No se comprometan con eso. Hay patrones que uno puede decir, digamos, en tomografía, en cosas así, que uno dice, uy, esto es como muy parecido a ese estafilo, que no sé qué. No, es que el árbol de inflamación, que tuberculosis, mentira. Se llevan unas sorpresas. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. No se comprometan de esa manera. No jueguen a ser patólogos, ni microbiólogos. Déjenlo eso a los cultivos, déjenlo eso a la microbiología. No se pongan con eso. O no dejen de ponerle antibiótico a un paciente que lo necesiten, o no dejen de quitarle el antibiótico al paciente que realmente no lo necesite. No, es que tiene, ya hay 10 antibióticos, no, pero es que es una neumonía, vea, es que eso tiene que ser bacteriano. No, venga, es que esto no es la última palabra. Mucho cuidado con eso. De hecho, los libros de radiología, frases típicas son esas. Sí, hay patrones, son sugestiones, ¿de qué? Pero, ojo, no necesariamente son predictores 100% seguros de que así sea. Esos son patrones, ojo, patrones. Sí, lo orientan a uno. Si no lo estabas pensando, piénselo en que puede hacer. Pero ojo, no se casen con esos diagnósticos definitivos. Pilas, se pueden equivocar. ¿Listo? Bueno, eso era lo que yo les tenía. Ahora sí, Pablo. Y los demás que tengan ahí preguntas. Hola, profe, buenas noches. Hola. No, pues después de esa intervención, simplemente para traer a colación al escenario de urgencias, siempre en las charlas de ecografía se nos ha hecho hincapié en la probabilidad pretest que tengan los pacientes y precisamente con lo que usted dice, tenemos una historia clínica de un paciente y creo que si hay un examen con el que estamos familiarizados los emergenciólogos es la ecografía pulmonar. Se ha convertido en una herramienta valiosa, pero teniendo en cuenta, vuelvo y digo, la probabilidad pretest y teniendo en cuenta
si yo haciendo esa imagen diagnóstica, probablemente si sospecho un síndrome intersticial, haciendo la diferenciación entre difuso y focal con los signos clínicos de mi paciente, pues yo realmente, si le voy a hacer la ecografía, voy a tomar una conducta de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos que estoy viendo. Y creo que allí, en ese punto, pues como cobra realmente importancia, porque si no, lo que voy a hacer es entrar a buscar cosas que no tendría que ver y que no tendría que hallar, y realmente voy a generar una confusión o sesgos realmente de lo que voy a hacer con mi paciente. Cuando revisábamos las charlas de ecografía, creo que revisamos otros artículos, de igual que Francisco igual mostró con muy buena evidencia, un artículo de Volpicelli que fue creo que en el 2005, 2006, hacía una gran como énfasis en la diferenciación y de lo que podía ser un hallazgo en la cuantificación de líneas B. Hay unos otros signos como artefactos como el cohete, como el signo de cometa, y hay otros como el cohete pulmonar que sí realmente ayudan a la exploración positiva en el POCUS pulmonar. Eh, pero sin dejar de perder como la vista de lo que realmente queremos encontrar, más no con lo que vamos a hallar posiblemente. Entonces, quería como hacer esa importancia de lo que hemos venido revisando de todos los temas. Listo, yo le voy a hacer la ecografía, pero ¿qué quiero encontrar? Más no qué voy a encontrar, que es como siempre la importancia, y más, pues ahora que hay compañeros nuevos en la ecografía, que cuando uno habla con ellos, pues cuando uno arranca de esto parece como hablando en chino, pero que después ya va empezando a tener claridad, y todo lo contrario, uno a veces eh, hace más rápido una ecografía que realmente ir a auscultar a mi paciente sin dejar de hacerlo, pero queriendo buscar y encontrar cosas que me van a hacer o que me van a ayudar para tomar una conducta. Entonces quería como decir eso. Eso, ese es el orden del análisis. Un buen resumen de lo que acabo de mencionar. Bueno, muy bien. No sé si algún otro comentario o pregunta, muchachos. Así es como muy bien, una presentación con bastantes imágenes, y pues la idea es eso, y que cada vez se vayan puliendo más en la descripción de hallazgos y mostrar eso, porque esto entra por los ojos, o sea, fundamentalmente. Muy bien, muy bien. Gracias, Muchas doctor. gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas Bueno, noches, que estén bien. Nos buenas vemos en noches. 8 días. Chao.